De acuerdo con López 2002 nos dice que el terrorismo son actividades humanas que atentan contra los derechos fundamentales mediante la violencia, que derechos fundamentales, la vida, la libertad y la propiedad. Sin embargo, en el Perú ya existían antecedentes de que habían grupos guerrilleros. Según Peter Clark en 2011 nos dice que bajo el gobierno de Fernando Belaúnde Terry surgieron grupos guerrilleros debido a las reformas fallidas que se dieron en ese entonces, bajo la influencia de la Revolución Cubana de 1959 y la ruptura de la Unión Soviética y la China en 1960. Por otro lado, tenemos la crisis del comunismo, que pues en ese entonces afectó a la izquierda en el Perú, Partido Comunista Peruano, que después de ello formaría un partido PSP, Sendero Luminoso, haciendo uso de la ideología marxista, leninista y maoísta. Asimismo, Aya de la Torre hizo un giro en su ideología a la derecha, formándose así el APRA rebelde en 1960, dividiéndose de formando el MIR, que sería base para la formación del MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que tendría mayor influencia en el año 1980. Es así como llegamos a vincularlos con las semanas de clase. En primer lugar, con la semana 5, debido a que se habló sobre el partido APRA y sus virajes ideológicos, dejando de ser antiimperialista y antioligárquico. Y en la semana 12, sobre el abandono del Estado hacia el campo y las ideologías de los grupos subversivos de ese entonces. Y en la semana 14, sobre las medidas que se tomó por parte del presidente Fujimori para detener a los grupos terroristas que en ese momento causaban muchos atentados. Una de las causas principales fue el descontento social acumulado durante décadas, resultado de la falta de atención del Estado a problemáticas como la crisis del agro, la pobreza en aumento y la desigualdad en el país. Por un lado, las reformas agrarias impulsadas durante el gobierno de Belaúnde y más aún durante la primera fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas no lograron transformar de manera efectiva la estructura de poder ni mejorar sustancialmente la calidad de vida rural, ya que muchas de estas reformas quedaron incompletas o fueron mal implementadas, lo que alimentó aún más el descontento y la desconfianza hacia las instituciones. También alimentó la extrema pobreza, que afectaba a múltiples regiones del país, especialmente en la Sierra de Este, porque en estas zonas gran parte de la población vivía con un acceso muy limitado a servicios básicos, tales como educación y oportunidades laborales, lo que los obligaba a migrar a las ciudades costeras, lo que generó a su vez un profundo sentimiento de abandono y exclusión de parte del Estado. En consecuencia, el descontento de la población fue aprovechado por movimientos radicales como Sendero Luminoso y el MRTA, quienes propusieron una lucha armada como única vía para cambiar el sistema. Es así como, según De Gregory 2010, en un inicio su discurso captó a jóvenes y sectores empobrecidos que veían en la violencia una forma de canalizar su ira y su deseo de transformación, como es el caso de Sendero Luminoso en Ayacucho. Así, el terrorismo en el Perú no surgió de manera espontánea, sino como resultado de condiciones históricas y sociales profundas que hicieron posible que propuestas extremistas tuvieran eco entre los más vulnerables. Una de las mayores consecuencias fue la violación a los derechos humanos, tales como asesinatos, secuestros y agresiones sexuales. Por un lado se encontraba el grupo Sendero Luminoso, que provocó el mayor número de víctimas. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación de 2004, Sendero Luminoso fue responsable de 31.331 muertes y desapariciones, usando la tortura como método de lucha armada. Implementaron prácticas como la colocación de bombas, el secuestro, la amenaza y el miedo como forma de reclutamiento. Por otro lado, el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, se le atribuye alrededor de 1.5% del total de muertos y desaparecidos. Este grupo ejecutó guerrillas, secuestros individuales y colectivos con fines de extorsión, amenazas y devastación de comunidades enteras. Con mayor presencia en la zona de la selva, por otro lado, las fuerzas policiales y armadas del Estado también cometieron abusos, en especial hacia comunidades del interior del país, caracterizadas por la falta de accesibilidad, la escasa comunicación y una débil presencia estatal. Fueron escenarios de operativos en los que predominó la intolerancia cultural y la represión violenta e indiscriminada. Además, se registraron casos de apropiación de bienes y recursos comunitarios y tratos crueles hacia pobladores, especialmente mujeres, quienes fueron víctimas de abusos sexuales por parte de miembros del ejército y la policía. Esas acciones, lejos de proteger a la población, contribuyeron a profundizar el sufrimiento de comunidades ya afectadas por el conflicto.
tú vivías sanamente, no te hacía nada los terroristas. Te decían, compañero, invítame o dame de esto, te decían, no te quitaban. Tú tu voluntad le dabas una colaboración, como tanto a terroristas, tanto a los militares. A mi comunidad nunca el gobierno mandaba militares. Cuando les mataba terroristas a esa gente que trabajaban en la mina como ingenieros, como administradores, ahí llegaban, maltratándonos, insultándonos. Nosotros, ¿qué culpa tenemos si los terroristas han matado a esa gente? Los terroristas mataban, mataban a la gente. Cuando viajabas había muertos, había enfrentamientos. Nosotros en mi comunidad hacia Huancavelica viajábamos y había enfrentamientos terroristas como militares. Uno viajaba con miedo, uno amanecía con miedo, uno anochecía con miedo. Ellos decían que cuando entramos al poder nosotros vamos a ser iguales. Aquí no va a haber diferencia. Aquí esos gobiernos se están volviendo millonarios y cuando nosotros vamos a entrar al poder no va a haber diferencia. Van a ser iguales. Igual vamos a comer, igual nos vamos a vestir. Como un grupo bastante peligroso, que causaba el terror, bastante vengativo también se podría decir, porque se oían las noticias de los juicios populares, ¿no? El ajuste de cuentas. Entonces, las autoridades estaban en constante peligro por ser juzgados, digamos, por este grupo. Se percibía también el temor por parte de los estudiantes, ¿no? Ujú. Muchos de ellos eran adoctrinados o algunos secuestrados, entonces, y para irse a las filas, ¿no? De esos grupos subversivos, había muchas desapariciones de jóvenes. Algunos dicen que pasaban a la clandestinidad, ¿no? Y se unían a los grupos, o algunos señalaban que pues habrían sido capturados y la policía, pues, las torturas se les habría pasado la mano y bueno, desaparecían, ¿no? Su afán de, digamos, acabar con el terrorismo o esta etapa, pues siento que cometieron muchos abusos, ¿no? Iniciaron pues una persecución, digamos, en las instituciones, a todo lo que es federación de estudiantes y todos los dirigentes, ¿no? La mayoría de ellos fueron capturados, torturados. Claro, porque se supone que el Estado, pues, ¿no? Y estaba para cuidarnos, cuidar de la población, y, y no lo hizo, ¿no? Cometieron tantos atropellos, tantos abusos, ¿no? Como se ha mencionado anteriormente, el terrorismo surgió por diversas causas que provocaron un profundo descontento social. En este contexto, el deseo de un cambio y las propuestas ideológicas impartidas por Sendero Luminoso y el MRTA fueron el refugio y la esperanza de un mejor futuro. Según lo que relata la señora Teodora Quispe, estos grupos difundían ideas sobre la igualdad y que si tomaban el poder no habría más pobreza. Sin embargo, no llegó un mejor futuro, sino una época marcada por la violencia, como se menciona en las consecuencias. Existió graves atentados contra los derechos humanos, ante el cual el Estado respondió con más violencia a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, mientras la sociedad organizó a los grupos de autodefensa y la expansión de rondas campesinas que fueron la base para acabar con el terrorismo, pero también incurrieron en abusos que afectaron a la población
Consideramos que estas respuestas no fueron del todo adecuadas, ya que atentaron contra la vida y la dignidad de muchas personas, por lo que hubiéramos promovido el trabajo social orientado a guiar a las comunidades hacia mejores formas de resolver conflictos, que además servirían como puente directo con el gobierno para garantizar una representación real en la que podrían expresar sus necesidades y buscar soluciones idóneas, afianzando la presencia estatal como apoyo dentro de las zonas más lejanas del país, brindándoles alternativas de resolución reales en vez de la indiferencia.